Capítulo 61, te debo un favor. ¿Por qué Lon Saitian iría contra él? Kai Yan echó un vistazo al triste y avergonzado Humayar, la razón quedó clara. Algunas cosas era mejor no decirlas. Humayar también era una chica brillante e inteligente, y aunque Kai Yan solo la miró, entendió el motivo de su mirada. El abuelo te prohibió entrar a la mina, y no puedo no darle la cara. ¿Qué tal esto? Iré a comprar esas semillas en tu lugar y tú me esperas aquí, sugirió Humayar. De acuerdo. Kai Yan sabía que esta era la única manera, e inmediatamente fue a darle todas sus valiosas posesiones antes de decirle los nombres del discípulo que poseía las semillas. Esa vez en el área de Blackwind Trade, había obtenido toda la información relevante del propietario del puesto. Humayar entró en la mina subterránea, mientras que los ojos de Kai Yan recorrieron los agujeros en el suelo. Cuando Lon Saitian se fue, entró en una de las casas, y Kai Yan pudo sentir que dentro de esa casa un par de ojos lo miraban fijamente. Dentro de la casa, un par de ojos estaban actualmente fijos en la posición de Kai Yan. Había visto cuando Lon Saitian había golpeado a Kai Yan antes, tenía aproximadamente la misma edad que Kai Yan. Era el nieto de Lon Saitian, Long Hua. Long Hua estaba mirando a Kai Yan con frialdad y dijo algo descontento: abuelo, ¿por qué no lo mataste en ese entonces? Lon Saitian se rió con frialdad: con la protección de Mayar, ¿cómo esperas que lo mate? Razón de más para matarlo. Nunca había visto a la hermana pequeña Humayar esforzarse tanto por ningún hombre y la relación de esa joven con Mayar no es superficial. Permitirle vivir, solo causará problemas. Nunca hemos visto a Humayar proteger a alguien así. Y para él, en realidad se atrevió a ir en mi contra, lo cual es muy inusual. Las cejas de Lon Saitian se arrugaron. Long Hua estaba extremadamente celoso: ahora que Mayar ha entrado en la mina, ¿qué tal si el abuelo ataca de nuevo? Lon Saitian miró a Long Hua con resentimiento: quería cumplir, no hay problema en que lo ataque, matarlo no es una tarea difícil. Pero, si debido a su muerte, hace que Mayar guarde resentimiento hacia ti, ¿crees que vale la pena? Long Hua miró sin comprender antes de sacudir la cabeza: no vale la pena, pero realmente vamos a permitirle continuar su relación con Humayar. No puedo soportarlo. Tú. Lon Saitian no pudo evitar dejar escapar un suspiro: aprende más de tu hermano mayor y mira cómo trata a las mujeres que le gustan. Si quieres a Mayar, debes usar más tu mente. El abuelo puede ayudarte a matar gente, pero yo no puedo ayudarte a adquirir el corazón de una mujer, ¿verdad? Human no tiene hijos, solo Yaoyar y Mayar, estas dos hijas, por lo que si usted y su hermano mayor pueden obtener estas dos, entonces, en el futuro, el grupo sanguíneo pertenecería a mi familia Lon. En las 3 generaciones de mi familia Lon, hemos dedicado décadas de trabajo para ayudar a Blood Group, por lo que merecemos el sabor de ser el líder de la secta. Escuchar esto hizo que Long Hua se volviera de sangre caliente mientras asentía con la cabeza: debería ser hora de que mi familia Lon se convierta en la familia principal. Relájate, abuelo, Mayar no podrá escapar y del lado del hermano mayor, Hu Yaoyar definitivamente será capturado. Ver que tienes determinación es bueno. Lon Saitian le sonrió. Long Hua estaba lleno de veneno, culpó al distante Kai Yan. Con un poco de inquietud dijo: abuelo, esa persona. Ve a buscar la oportunidad tú mismo. Su fuerza no es alta, por lo que deberías poder hacerle frente. Sí. Long Hua se rió siniestramente. Aunque ahora no podía hacer nada ya que Humayar regresaría en breve, Kai Yan todavía era un discípulo de Sky Tower, por lo que no podría correr muy lejos. Kai Yan esperó afuera por un momento antes de que saliera Humayar, sudando por todas partes. Con la cara llena de sonrisas, metió 4 semillas en las manos de Kai Yan. Afortunadamente, no fue una amenaza para la vida. La joven del grupo sanguíneo quería comprar algunas cosas, entonces, ¿qué discípulo se atrevió a no vender? Muchas gracias. Kai Yan colocó con mucho cuidado las 4 semillas dentro del bolsillo del área de su pecho. Después de pararse en su posición original por un tiempo, Kai Yan luchó antes de decir: me has ayudado esta vez, te debo un favor. Humayar miró a Kai Yan extrañamente: ¿qué quieres decir?
Agitando su mano, Kai-Yan dijo, ¿por qué no me sigues? Aunque Humayar no sabía lo que quería hacer, ella lo siguió obedientemente. Después de caminar unos 10 metros, Kai-Yan se detuvo inesperadamente y golpeó con el pie. Quiero que recuerdes este lugar. Unos 70 pies por debajo de aquí, debería haber algunas cosas inusuales. Los ojos de Humayar se abrieron con duda. ¿Cómo lo sabes? Kai-Yan murmuró un poco indistintamente, la habilidad marcial que estoy practicando, dentro de cierta distancia, puedo sentir todas las cosas atribuidas a Yan. Debajo de aquí debería haber un tesoro atribuido a Yan y sus fluctuaciones de energía Yan son muchas veces más puras que las piedras Yan brillantes. Antes de venir aquí, Kai-Yan ya había sentido que en esta área era un poco inusual y después de considerarlo, decidió contárselo a Humayar. Una razón fue que, debido a que esta área pertenece al grupo sanguíneo, incluso si Kai-Yan quería estos tesoros, no podía obtenerlos. En segundo lugar, todavía le debía un favor a Humayar y Kai-Yan vio todo lo que ella hizo mientras lo ayudaba hoy. Al escuchar las palabras de Kai-Yan, Humayar se asustó. ¿Me crees? Yo creo. Humayar respondió con mucha franqueza, haciendo que Kai-Yan se sintiera un poco conmovido. Eso es bueno, entonces. Sonriendo levemente, aunque no sé qué hay debajo, su valor definitivamente no es bajo. Además, aparte de eso, parece haber algo más también, para los detalles, no puedo sentirlo. Pero según mis conjeturas, el secreto oculto debajo debería ser el peculiar misterio que su grupo sanguíneo ha estado tratando de resolver con respecto a la mina. Es extremadamente posible que sea por su existencia, que esta veta de mineral exista. Humayar no pudo evitar conmoverse. Si lo que dijo Kai-Yan era cierto, entonces el secreto oculto debajo era extremadamente importante. Eres una chica inteligente, por lo que debes saber cómo actuar. Kai-Yan la instó solemnemente. Entiendo. Humayar siguió asintiendo con la cabeza. Está bien, entonces, vamos. Sonrió mientras decía esto. Caminando por el bosque, Humayar y Kai-Yan no hablaron, sino que disfrutaron juntos del calor del bosque. Humayar estaba extremadamente feliz porque Kai-Yan le había dado información tan importante. Era evidente que su impresión de ella había cambiado mucho, a diferencia de la última vez cuando simplemente la había ignorado y le había dado órdenes. Esta vez fue diferente, él fue mucho más amable y suave con ella. Nos separaremos aquí. Abruptamente, Kai-Yan detuvo sus pasos, mientras que Humayar parecía distraída, mostrando su falta de voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, las dos personas habían llegado a la intersección de 4 vías, el tiempo pasó tan rápido. Humayar estaba un poco afligido. Adiós. Kai-Yan dijo esto apresuradamente y se apresuró a regresar al Sky Tower Pavilion. Realmente no es un hombre que se deje influir fácilmente. Humayar se rió amargamente, tratando de hacer frente. Capítulo 62, la decisión de Xianing-chan. Junto a Coiling Dragon Stream, Kai-Yan se concentró en su entrenamiento. No muy lejos de él había 3 árboles frutales de los 3 soles que crecían saludablemente, el más grande de los 3 ya tenía 3 frutos en crecimiento, todos a punto de madurar. El más pequeño de los 3 acababa de emerger del suelo, todavía era un pequeño retoño. Desde el día en que dejó la mina Blood Group, Kai-Yan había estado cultivando sin parar día y noche en Coiling Dragon Stream, incluso olvidarse de comer. Los ataques caprichosos de Lon Saitian lo habían motivado a volverse más fuerte. Con respecto a ese evento, quería vengarse con sus propias manos. Después de 10 días de entrenamiento, había alcanzado la cima de la 9ª etapa del cuerpo templado y estaba a punto de abrirse paso. Pero parecía incapaz de comprender ciertos puntos clave, lo que provocó que Kai-Yan se sintiera desesperanzado. Sabía que un avance en el reino requería una oportunidad, y no era tan fácil como atravesar las diversas subetapas. Incluso si tiene suficiente World Chi, debe tener un encuentro casual y comprender lo que debe entenderse. Pero si lo piensas bien, estos días de entrenamiento transcurrieron bastante bien. Ya no necesitaba ir a barrer, por lo que tenía más horas para entrenar,
las hierbas de la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto hacía mucho tiempo que se habían terminado. Sin la presión del incienso, los resultados de activar las tácticas Truyan fueron claramente más rápidos, lo que permitió a Kai Yan absorber el Yan Chi más fácilmente de la tierra. Pero todas las gotas de Yan Liquid que se habían condensado se usaron como catalizadores para transformar las semillas de Tree Sans Fruit. Dentro de su Dantian, no quedó ni una sola gota. La esencia de la palabra se congregó alrededor de Kai Yan, quien estaba a punto de entrar en la etapa del elemento inicial y llenó su cuerpo con nueva energía, pero desafortunadamente Kai Yan no tuvo éxito. Incluso después de un día y una noche, Kai Yan todavía estaba atrapado en este cuello de botella. Aunque no se sintió preocupado, ni impaciente, no pudo liberarse de las cadenas que lo ataban, fue muy extraño. Llegó otra noche, bajo el cielo estrellado, junto a Coiling Dragon Stream, Kai Yan se hundió en un estado de ánimo ansioso. Todo su chi mundial pareció volverse caótico y en su rostro apareció una expresión extremadamente dolorosa. No muy lejos, Xianing Chan, que estaba mirando a Kai Yan, no pudo evitar gritar. Aunque estaban bastante separados, todavía podía sentir las inusuales fluctuaciones del chi mundial. Dentro de esas fluctuaciones de chi mundial, había un chi frío y malvado. ¿Cómo podría ser así? Esta fue una clara señal de caminar hacia las prácticas oscuras. Solo estaba entrando en la etapa del elemento inicial desde la 9ª etapa del cuerpo templado, entonces, ¿cómo podría haber una posibilidad de entrar accidentalmente en las prácticas oscuras? Hablando mal, un practicante marcial como Kai Yan con un nivel de cultivo tan bajo ni siquiera tenía las calificaciones para prácticas oscuras. Solo cuando estuviera en una etapa superior, tendría la oportunidad de comenzar a cultivarse en esa dirección. Pero esta situación en realidad le estaba ocurriendo a Kai Yan. Las bonitas cejas de Xianing Chan se fruncieron en confusión. La razón por la que estaba allí era porque había buscado a Kai Yan. Había vigilado a Kai Yan durante más de 2 años, por lo que se había convertido en un hábito. Estos últimos días, con la repentina desaparición de Kai Yan, la habían dejado un poco sola y todo lo que hacía no era interesante. Buscándolo, lo había encontrado junto a Coiling Dragon Stream y la gran piedra en su corazón había sido levantada. Después de llegar, Xianing Chan supo que Kai Yan estaba a punto de avanzar. Después de esperar un día, Kai Yan inesperadamente no lo había hecho, y ahora había surgido esta cosa extraña, entonces, ¿cómo podría no tener dudas? Justo cuando Xianing Chan se sentía ansioso por dentro, una energía caliente pura y abrasadora estalló desde el interior de Kai Yan. Con la aparición de esa energía abrasadora, los rastros demoníacos de energía se quemaron gradualmente y las fluctuaciones del chi mundial de Kai Yan se estabilizaron de inmediato. Verdadera energía Yan. La pequeña boca de Xianing Chan se abrió y su encantador rostro mostró su asombro. Casi gritando, ¿cómo podría ser tan puro? Esa energía caliente pura y abrasadora, era claramente energía de tipo Yan. Muchos discípulos de Sky Tower cultivan habilidades marciales de tipo fuego o Yan y poseían este tipo de chi mundial ardiente. Pero no importa qué discípulo se comparara World Chi con Kai Yan, no sería tan puro como el suyo. Esta energía abrasadora no era muy densa, porque la fuerza de Kai Yan no era muy alta. Pero estaba anormalmente limpio, sin la más mínima impureza, como una fuente de agua que no había sido contaminada por el mundo exterior. Antes de que pudiera recuperarse, Xianing Chan vio que la energía demoníaca que estaba siendo suprimida por esa energía abrasadora también estaba siendo reemplazada por ella mientras se dispersaba dentro de Kai Yan. Después de un rato, otro estallido de verdadero Yan Chi salió de Kai Yan y suprimió la energía oscura restante, restaurando Kai Yan. Esto se repitió varias veces, dejando a Xianing Chan estupefacto. Nunca había visto ni oído hablar de un suceso tan extraño cuando un practicante marcial irrumpió en la etapa del elemento inicial. En otras palabras, aunque pasara la etapa del elemento inicial, uno sufriría algunas restricciones, porque la etapa aún era bastante baja, al igual que las restricciones. Mientras uno usara un poco de esfuerzo, podrían abrirse paso, pero este no fue el caso de Kai Yan. Podía ver claramente que las restricciones que él sufría eran mucho mayores que las de cualquier otra persona y, de hecho,
eran comparables a las que ella sufría cuando estaba irrumpiendo en las etapas superiores. Kai-Yan actualmente estaba sufriendo amargamente, pero en ese momento había pasado un poco a la siguiente etapa. Ya tenía un pie en la etapa del elemento inicial, pero en ese momento desde dentro de sus huesos salió una energía maligna que lo hizo perder la concentración. Afortunadamente, su Yang World Chi le permitió despejar su mente. Actualmente dentro de su cuerpo, las dos energías estaban librando una feroz batalla. Una era la energía Yang que cultivaba y la otra era la energía maligna que provenía de sus huesos. Cada lado luchó sin cesar, tratando su cuerpo como su campo de batalla. La energía maligna ocupó la parte superior de su cuerpo, confundiendo un poco su mente y provocando emociones sedientas de sangre dentro de su mente. Quería ir a buscar a una persona para matar. Esto era similar a cuando otros lo hirieron durante una batalla, aunque también era diferente. Aunque cuando fue herido se sintió sediento de sangre durante la batalla, su mente aún estaba clara. Mientras que su Yang World Chi ocupaba la parte inferior de su cuerpo, dejándolo extremadamente claro y libre. Dando vueltas sin fin, dejando a uno incapaz de determinar un claro ganador y perdedor. Kai-Yan se sintió más incómodo. Xianing-chan corrió por Sky Tower con su ropa negra ajustada que mostraba su maravillosa figura. Una cintura esbelta, con piernas largas y delgadas que hacían que la gente se perdiera en sus fantasías. Con una sensación de inquietud y un velo negro cubriendo su rostro, corrió hacia Kai-Yan. Había observado desde su posición durante bastante tiempo y se sentía realmente preocupada por Kai-Yan. Pensándolo varias veces, todavía decidió ir y ayudarlo. Por lo general, cuando alguien se estaba abriendo paso, no podía ser molestado, pero Xianing-chan podía sentir claramente la batalla caótica que ocurría dentro de Kai-Yan. Era como una sed de sangre para el tipo de bautismo de batalla. Solo una batalla podría ayudar a aliviarlo, solo eso podría ayudarlo a escapar de ese ciclo sin fin. Es por eso que Xianing-chan regresó a su residencia para cambiarse de ropa antes de ir con él, de lo contrario, podría reconocerla. Después de todo, se habían encontrado cara a cara antes. Regresando apresuradamente, Kai-Yan todavía estaba sufriendo y sus movimientos parecían ser más grandes que antes. Sin la menor vacilación, Xianing-chan se abalanzó directamente sobre Kai-Yan. La intención asesina brilló en sus ojos encantadores, su mano atacó. Capítulo 63, pareces mi hermana mayor. Como ya había decidido ayudarlo, Xianing-chan no quería exponerse y mostrar defectos. Solo una vez que ella ayudara, al luchar contra Kai-Yan, él podría avanzar. Es por eso que su primer golpe fue infundido con intención asesina. La fuerza de Kai-Yan estaba solo en la novena etapa del cuerpo templado, por lo que Xianing-chan solo usó la fuerza que estaba alrededor del segundo y tercer reino del elemento inicial. Kai-Yan, que se encontraba en un momento crítico, sintió que algo andaba mal y sintió una presión fría a su alrededor. Sin tiempo suficiente para reaccionar, sintió que estaba en una situación de vida o muerte. Justo cuando tenía dudas sobre este sentido, el sonido de una palma vino del costado de su cuerpo. Alguien había lanzado un ataque furtivo contra él. Kai-Yan se despertó de inmediato, no estaba asustado, sino feliz mientras saltaba hacia un lado. Arrugando las cejas, rápidamente lanzó un puño. Su espíritu de lucha se había despertado cuando estaba tratando de abrirse paso y justo cuando estaba pensando en cómo descargar la energía en su cuerpo, quien hubiera imaginado que alguien vendría y se presentaría así. En cuanto a quién había venido a montar este ataque furtivo contra él, a Kai-Yan ya no le importaba porque solo quería pelear una batalla satisfactoria. Al escuchar los sonidos del enemigo y los latidos de su World Chi, Kai-Yan se apresuró a retroceder unos pasos. El ataque de Xianing-chan golpeó el espacio vacío, por lo que redujo la velocidad con calma, mientras un destello de sorpresa atravesaba sus ojos. A pesar de que ella solo había usado la fuerza en la tercera etapa del elemento inicial, no era un rival parejo para él. Su ataque debería haber aterrizado con éxito. Retrocediendo un poco, Kai-Yan usó la luz de la luna para ver la estructura de su oponente. Era una mujer, pero su rostro estaba cubierto con un velo negro, por lo que no podía ver su rostro. ¿Cómo podría ser una niña?
Las cejas de Kai Yan se arrugaron mientras murmuraba descontento. Tan pronto como Xianing-chan escuchó esas palabras, estaba temblando de rabia. Apretando los dientes, su cuerpo voló ligeramente mientras World Chi se reunía en la palma de su mano y se cubría de cielo con imágenes de su palma dirigidas hacia la cabeza de Kai Yan. Esas palabras la habían enojado demasiado. Kai Yan aulló y liberó toda su fuerza junto con su hirviente World Chi, enfrentándose a Xianing-chan. Aunque el oponente era una mujer, Kai Yan no fue indulgente. Su fuerza era claramente superior a la de él por un nivel, mientras que también contenían una intención asesina, por lo que no se atrevió a ser descuidado. Los relámpagos y el fuego se entrecruzaron, tanto Kai Yan como Xianing-chan estaban fuertemente encerrados en la batalla, pero estaba claro que era desfavorable para Kai Yan. Su estilo de combate consistía en ráfagas de gran fuerza y, aunque su poder de matar era feroz, no podía igualar la agilidad de Xianing-chan. Si atacaba 2 veces, Xianing-chan atacaría 3 veces, junto con los movimientos ágiles de Xianing-chan que le permitían moverse en todas las direcciones. Era como si un mono le estuviera jugando una mala pasada a Kai Yan. Kai Yan fue golpeado por todas partes, poniéndolo furioso. Podía sentir que la fuerza de este oponente era bastante mayor que la suya, pero nunca habría adivinado que su oponente estaba ocultando su verdadero poder mientras luchaba contra él. Luchar contra este tipo de oponentes, lograr darles un golpe sería en realidad un milagro. Con el rostro ennegrecido, Xianing-chan, que estaba hirviendo de rabia, de repente sonrió. Ella pensó, ¿quién te dijo que dijeras tonterías? Mereces ser golpeado negro y azul. Las mujeres sean escariri. Fue solo en unos momentos, los dolores y llagas que Kai Yan había recibido, despertaron la emoción de su sangre. Energía surgiendo como un río que brota, escuchó con atención, incluso podía escuchar las olas rompiendo, mientras el calor familiar se extendía por todo su cuerpo mientras su fuerza regresaba gradualmente. Xianing-chan mostró repetidamente signos de conmoción, porque sintió que las ondulaciones del chi mundial de este hermano menor se hacían cada vez más grandes a medida que su fuerza comenzaba a avanzar gradualmente desde la etapa del cuerpo templado para llegar a la etapa del elemento inicial. Sin mencionar que aún tenía que detenerse y que, lenta pero constantemente, seguía aumentando. El puño que llevaba consigo una palabra caliente chi se hizo más y más fuerte, más grande y más pesado. Xianing-chan comenzó a sentir que no podía aguantar, por lo que aumentó su fuerza un poco más y apretó los dientes mientras aguantaba. ¿Quién te hizo venir y tratar de matarme? En medio de esta feroz batalla, Kai Yan le preguntó de repente con un rostro sombrío, su voz era profunda y teñida de desánimo. Xianing-chan no respondió y en su lugar usó toda su concentración para repeler los movimientos de Kai Yan. Hasta ahora, la fuerza de Kai Yan solo coincidiría con la de ella sin que ninguna de las partes tuviera la más mínima ventaja. Mientras ella fuera el objetivo de su puño, tuvo que esforzarse un poco para repeler el puro Yang Chi que invadió su cuerpo. Xianing-chan tenía bastante miedo y temía haber subestimado el poder de este Yang World Chi puro. Este nivel de pureza no era algo que un practicante marcial común pudiera alcanzar. Justo cuando las manos de Kai Yan y Xianing-chan se cruzaron de nuevo, ninguno de ellos retrocedió. Estrechando los ojos hacia la mujer opuesta, la mirada de Kai Yan se dirigió a su frente y en ella había una leve impresión. Ligeramente sorprendido, Kai Yan preguntó, ¿tu apariencia? Pareces mi hermana mayor. Xianing-chan se estaba defendiendo actualmente de la invasión de Yang Chi de Kai Yan, así que cuando escuchó esas palabras, la sobresaltó. Ella pensó, cuando fue expuesto. Nunca hubiera imaginado que era la leve huella en su frente lo que despertó las sospechas de Kai Yan. Kai Yan recordó que la frente de Xianing-chan tenía una piedra preciosa azul en el área de esa huella. Los ojos de Xianing-chan parpadearon nerviosamente, sus pestañas temblaron sin parar mientras Kai Yan sonreía ampliamente. De repente obstaculizó sus ataques, por lo que la atrajo con firmeza hacia su abrazo y le arrancó el velo. Hasta ese momento, Xianing-chan acababa de recuperarse y no estaba dispuesta a revelar quién era ella. En primer lugar, quería aumentar la presión sobre Kai Yan y, en segundo lugar, estaba un poco avergonzada. Después de todo, la reunión de la última vez fue demasiado incómoda, entonces,
¿cómo podría quitarse el velo? En un momento de desesperación, no pudo suprimir su fuerza, por lo que una explosión feroz de chi mundial arremetió. Kaiyang gritó extrañamente y voló hacia atrás una gran distancia. Cuando aterrizó, continuó rodando un poco más. Cuando logró arrastrarse, ¿cómo podría esa hembra seguir allí? Hacía tiempo que había escapado a Dios sabe dónde. Podría ser realmente. En ese momento, él casualmente hizo la pregunta, pero ¿quién hubiera pensado que ella reaccionaría tan mal? Ese último ataque infundido de World Chi le permitió a Kaiyang saber de la gran disparidad en sus puntos fuertes. Si ella realmente quisiera matarlo, sería tan simple como levantar la mano. Era realmente necesario que ella iniciara una batalla con él. Si era el caso o no, ya no importaba, porque bajo el estímulo de las batallas, los grilletes que lo ataban se rompieron. Inmediatamente se sentó y cuidadosamente comenzó a sentir la energía del mundo. En la hora siguiente, la energía mundana comenzó a fluir violentamente hacia la dirección de Kaiyang. Respirando profundamente, todos los poros de Kaiyang se abrieron y con gusto absorbieron la energía del mundo en su cuerpo. La energía mundial extraída comenzó a vagar por el cuerpo de Kaiyang y limpió todo su cuerpo. Esta fue una oportunidad dada a todos los practicantes de artes marciales que se abrieron paso a un reino superior. En cuanto a los resultados de la limpieza, dependía de cuánto esfuerzo pusiera el practicante. A 100 pies de distancia, Xianing-chan se abrazó el pecho con pánico porque no creía que Kaiyang la reconocería. Aunque finalmente lo había ayudado a avanzar, no había desperdiciado sus esfuerzos. Justo cuando estaba entrando en pánico, apareció la figura de una persona. Un anciano vestido con sencillez apareció de repente. Este anciano era completamente blanco con una apariencia amigable. TL, 11º anciano. Después de ver su rostro, Xianing-chan lo saludó respetuosamente, saludos al líder de la secta. El anciano sonrió amablemente, no eres uno de mis discípulos de Sky Tower, no hay necesidad de formalidades. Xianing-chan dijo suavemente, pero eres un amigo cercano de mi maestro, así que, naturalmente, eres mi mayor. Capítulo 64, etapa del elemento inicial. Cuando el líder de la secta vio el comportamiento inteligente y sensato de Xianing-chan, no pudo evitar sonreír. Meng Wu ya realmente tiene la suerte de haber aceptado a un discípulo tan bien educado. Recordando a sus propios dos discípulos, el jefe suspiró en secreto. Xianing-chan tenía muy claro su pasado y, al ver su expresión tenue, no sabía cómo consolarlo. Solo podía hundirse en el silencio. Sin hablar, el jefe levantó la mano hacia el cielo y luego empujó en dirección a Kaiyang. En ese momento, Xianing-chan sintió que el cielo y la tierra en esa área habían sido cortados por la mitad, como una enorme palma invisible que protegía esa área de todas las miradas indiscretas. El avance de este joven debería haber causado un gran alboroto, por lo que sería mejor ocultar esto primero. Esto es para evitar la investigación por parte de otros. El jefe comenzó a explicar. Xianing-chan estaba perdido. Porque este jefe que a menudo no se mostraba a los demás durante todo el año, trataba a Kaiyang con tanto interés. Pero aunque estaba desconcertada, no se atrevió a preguntar. Un viejo, un joven, permanecieron a esta distancia de 100 pies mientras observaban la situación de Kaiyang. La energía mundial entró en el cuerpo templado del cuerpo de Kaiyang y se extendió por cada centímetro de él. A pesar de que uno no podía sentir las fluctuaciones de los elementos iniciales, podían ver que en un radio de 10 pies, una gran ráfaga de viento circulaba con Kaiyang como origen. La conmoción alrededor de Kaiyang realmente no era pequeña. Esto fue solo un gran avance en la etapa del elemento inicial, entonces, ¿cómo podría ser así? Xianing-chan realmente no lo entendió. Con el paso del tiempo, un sonido de tambor comenzó lentamente en el cuerpo de Kaiyang. Sintió que su cuerpo era como un globo que se expandía, porque había una gran cantidad de energía mundial entrando. Justo cuando Xianing-chan se preocupaba en secreto por él, su cuerpo volvió a ser como antes. Incluso debajo de la barrera del jefe, todavía podía sentir las siniestras fluctuaciones del chi mundial. Lo que fue aún más impactante fue que la inmensa cantidad de World Chi había sido completamente absorbida por Kaiyang.
E inesperadamente, una corriente de energía roja y ardiente salió a borbotones de Coiling Dragon Stream. Estas tiras de energía eran como cintas rojas, que se elevaban desde el fondo de Coiling Dragon Stream, entraron en Kai Yan a través de sus poros. Yan atribuyó chi. Xianing-chan se dio cuenta de que la energía que Kai Yan había absorbido previamente era energía mundial, y esta vez era chi atribuido a Yan. Aunque todavía podría considerarse energía mundial, era energía con un solo atributo. Solo después de que este chi atribuido por Yan hubiera sido completamente absorbido por Kai Yan, cesó la conmoción. Nada mal. El jefe sonrió levemente y chasqueó los dedos para quitar la barrera que había erigido. En una fracción de segundo, su figura había desaparecido dejando solo su voz cerca del oído de Xianing-chan. Por favor, pregunta si tu maestro está bien en mi lugar. Comprendido. Xianing-chan respondió respetuosamente, antes de ir a investigar los resultados del avance de Kai Yan. Con solo una mirada, Xianing-chan quedó atónito. Elemento inicial segunda etapa. En realidad pensó que había sentido incorrectamente, por lo que revisó nuevamente y confirmó que Kai Yan realmente había alcanzado la segunda etapa del elemento inicial. Su avance esta vez no solo lo involucró irrumpir en un reino superior, sino también atravesar una de las etapas secundarias. Estaba soñando. El propio físico de Xianing-chan era especial e incluso con su meticuloso cultivo y entrenamiento, cuando se abrió paso, no atravesó directamente dos etapas. Así que hoy, cuando vio a Kai Yan frente a ella lograr esta hazaña, ¿cómo podría no estar atónita? Justo cuando ella lo miraba estupefacta, Kai Yan, que estaba sentado con las piernas cruzadas, de repente murmuró para sí mismo, así que fue así. Dicho esto, las fluctuaciones del chi mundial de su cuerpo se volvieron más densas, pasó a la tercera etapa del elemento inicial. Monstruo. Xianing-chan no supo cómo reaccionar, ya que una vez más sintió un golpe en su confianza. Después de mantener su posición por un tiempo y confirmar que Kai Yan no volvería a aumentar su fuerza, Xianing-chan finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y luego se fue con tristeza. Kai Yan se sentó junto a Coiling Dragon Stream durante toda la noche, pero no cultivó sus verdaderas tácticas Yan en absoluto, sino que se dedicó a comprender las ideas que había obtenido durante su avance. Durante su avance, dos tipos diferentes de energía habían entrado en Kai Yan. Una era la energía del mundo, esta no había sido absorbida por su dantian, esta había sido absorbida por sus huesos, aparte de una porción de energía corporal templada. El segundo tipo era la energía atribuida a Yan desde dentro de la corriente del dragón enrollado que se había convertido completamente en suya. Esta energía se había condensado en 5 gotas de Yan Liquid y residía tranquilamente dentro de su dantian. Después de pensar durante toda la noche, Kai Yan finalmente logró un vago entendimiento. El esqueleto dorado pudo sentir cuando sufrió lesiones o dolor y restaurar su resistencia, pero este impulso requería energía para funcionar. No podía venir de la nada, por lo que absorber la energía del mundo no era algo difícil de comprender. La energía mundial absorbida por él esta vez, se le devolvería más tarde cuando necesitara los aumentos de resistencia. Este también era uno de los usos profundos del esqueleto dorado y la razón por la que podía complementar su resistencia cuando lo necesitaba durante la batalla. Kai Yan también había pensado que solo podía absorber energía de tipo Yan porque estaba cultivando las tácticas True Yan. Pero parecía que ahora, esta teoría debería probarse. Si realmente pudiera absorber energía que no fuera atribuida a Yan, entonces su velocidad de entrenamiento sería incluso más rápida que antes. Eso hizo que Kai Yan se alegrara un poco. Aunque las tácticas True Yan eran poderosas, todavía tenían limitaciones. Sin embargo, si su teoría era correcta, ya no tendría que preocuparse por encontrar entornos de entrenamiento adecuados. Exhalando profundamente, Kai Yan se puso de pie. Usando toda su concentración para sentir que realmente se había abierto paso y que estaba en la tercera etapa del elemento inicial. Al recordar el tamaño de las dos energías que habían entrado en su cuerpo la noche anterior, Kai Yan se sintió a gusto. Con su World Chi interno estabilizado, llegando a la etapa de elemento inicial, incluso si su cantidad de World Chi era pequeña, este avance fue claramente fuera de lo común.
El chi mundial en su cuerpo había logrado aumentar su ciclo celestial, conectando su puente celestial y terrestre y, por lo tanto, aumentando la velocidad a la que funcionaban sus tácticas Truyan. Sin mencionar que después de llegar a esta etapa, hasta cierto punto, el entrenamiento fue más fácil. Pero, por supuesto, los requisitos previos eran que tuviera un entorno de cultivo adecuado. Al regresar de Coiling Dragon Stream, Kai Yan solo sintió felicidad. Con un aumento de reino, su visión del mundo había cambiado un poco, lo que resultó en que sus ojos se volvieran un poco más claros. En un radio de 15 metros, incluso podía sentir la respiración de una persona. Justo cuando caminaba hacia su cabaña de madera, Kai Yan de repente escuchó un familiar grito de agonía. Deteniéndose en seco, Kai Yan fue a escuchar pero no pudo resistir las ganas de reír. ¿Cómo podría Sumu ser golpeado por alguien otra vez? Pero esto estaba dentro del territorio de la puerta principal. Entonces, si alguien lo estaba golpeando, probablemente se debió a un duelo. Si no podía emparejarse con los demás, entonces no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Pase lo que pase, Kai Yan decidió ir y ver qué estaba pasando. Dentro del Sky Tower Pavilion, tan pronto como la gente comenzara a batirse en duelo, cualquier lugar podría convertirse en un campo de batalla. La distancia desde donde Sumu estaba siendo golpeado y donde estaba Kai Yan en realidad no era tan lejos, y solo necesitabas caminar una corta distancia antes de llegar. Allí, un gran número de personas estaban observando y cuando Kai Yan recorrió con la mirada la escena, vio claramente dos grupos principales de personas. A unos 10 pies de distancia de donde estaba parado estaban los familiares Liun Tian y Chao Hu y una variedad de otros subordinados. Pero sus expresiones estaban llenas de ira cuando se enfrentaron a las personas frente a ellos. No parecía del todo correcto. Mientras Kai Yan miraba el suyo, sus cejas se fruncieron. La comparación de notas entre los discípulos de Mein Gat, sin importar quién perdiera o ganara, no escalaría a tal grado. Liun Tian y los demás claramente parecían sentirse indignados por alguna injusticia y como si quisieran comenzar una guerra de pandillas. Capítulo 65, Wasuan. Además de estos dos grupos de personas, había bastantes discípulos de Sky Tower que rodeaban a los luchadores para ver el teatro. El número de estos transeúntes no relacionados no era pequeño mientras señalaban con sus dedos el duelo en curso. Trayendo consigo algunas dudas, Kai Yan se abrió paso entre la multitud para caminar lentamente hacia Liun Tian. Vio que Sumu tenía la nariz ensangrentada y la cara hinchada. Estaba haciendo una mala figura cuando se enfrentaba a un joven que no podía ser mucho mayor que él. El joven estaba muy tranquilo y sereno, sin una sola señal de lesión en su cuerpo mientras le sonreía a Sumu con una mirada despectiva. Mientras bloqueaba sin esfuerzo los ataques de Sumu, también lo estaba provocando. Y cuando Sumu gritó en voz alta, saltó hacia adelante, pero su ataque fue fácilmente contrarrestado. Después de mirar por un momento, las cejas de Kai Yan se arrugaron porque vio que no era porque los ataques de Sumu no golpearon a ese joven, sino que el ataque de Sumu no tuvo efecto incluso cuando golpearon. Cuando el puño de Sumu aterrizó, ese joven ni siquiera parpadeó, mientras que Sumu, por otro lado, recibió algunas heridas leves. Entre los dos, la diferencia en las fluctuaciones de energía del chi mundial era bastante pequeña, en otras palabras, sus fuerzas eran casi iguales. ¿Cómo podría haber una disparidad tan grande cuando lucharon? ¿Qué está pasando? Kai Yan palmeó el hombro de Liun Tian mientras preguntaba. Dándose la vuelta, el rostro de Liun Tian se volvió alegre cuando respondió, hermano mayor Kai. Al escuchar este grito, You Hu y los demás vieron a Kai Yan y fueron a saludarlo antes de darse la vuelta para volver a mirar a las personas que estaban frente a ellos. ¿Cómo es que Sumu no es su oponente? Kai Yan expresó su perplejidad, sus puntos fuertes deberían ser más o menos los mismos. Liun Tian inmediatamente asintió con la cabeza, sin embargo, su expresión cayó, el joven maestro Su se encuentra actualmente en la segunda etapa del elemento inicial, mientras que esa persona está en la tercera etapa del elemento inicial. Si realmente quisiera que esto fuera justo, entonces tendría que decir que el joven maestro Su no es exactamente su oponente, por lo que no lo tendría fácil. Pero esta persona es despreciable hasta el extremo. Como condiscípulos,
cuando intercambiamos notas y durante nuestros duelos no usamos ningún tesoro o artefacto. Sin embargo, en realidad se atrevió a usar un artefacto defensivo. ¿Cómo pueden los ataques de Sumu mostrar su poder? Cuando escuchó esto, la expresión de Kai Yan mostró su contemplación. Artefacto defensivo. Derecha. Liun Tien apretó los dientes. Él es el nieto de carne y hueso del gran anciano, se llama Guasuan. Su artefacto defensivo le fue entregado personalmente por el gran anciano. Otro maestro de segunda generación. Lentamente las cosas se aclararon. Detrás de Sumu, había un anciano y este Guasuan era el nieto del gran anciano. Ambos tenían respaldos poderosos, sus posiciones eran casi las mismas, por lo que si otros no se atrevían a luchar contra Sumu, eso no significaba que Guasuan no se atrevía. Pero usar un artefacto defensivo era un poco injusto. El gran anciano y el segundo anciano nunca estuvieron en buenos términos, tanto que incluso Sumu y este Guasuan tenían impresiones desfavorables el uno del otro. Ahora que tiene esta oportunidad, definitivamente planea enseñarle a Sumu una lección despiadada. Liun Tien estaba secretamente preocupado. Kai Yan dijo, así que solo fue una lucha interna aburrida y sin sentido. Hermano mayor Kai, por favor piensa en una forma de salvar al joven maestro Su. Conoces su carácter, si continúa así, recibirá graves heridas. Kai Yan mantuvo la calma. El intercambio de notas entre los discípulos de Maingat, si no estás a la altura de ellos, entonces te golpean un poco. Estás diciendo que los discípulos de Sky Tower tienen miedo de esto. Pero este duelo no fue justo desde el principio, y Guasuan se esconde detrás del poder de su artefacto defensivo. Kai Yan se rió con frialdad, este mundo nunca fue justo. Los fuertes se aprovechan de los débiles, los fuertes son respetados. Ustedes ya deberían saber todo esto. GG, Kai Yan nos da valiosas lecciones de vida. Escuche bien a Sifu Kai. Liun Tien se quedó sin palabras, sin palabras. En el intercambio de notas entre los discípulos de Maingat, no pudieron intervenir. Aunque las acciones de Kai Yan fueron feroces en el pasado, incluso él no podía desobedecer las reglas de la escuela, entonces, ¿cómo podían esperar que fuera y salvara a Sumu como la última vez? En el campo de batalla, Sumu ya estaba al borde del colapso y sus ataques ya no tenían mucha fuerza detrás de ellos. Guasuan se estaba riendo a carcajadas, excepcionalmente complacido con este resultado. Golpeándose el pecho con orgullo, dijo, Sumu, no seas educado, por favor ven. Este joven maestro se siente muy generoso hoy, porque no me moveré de este lugar en absoluto. Y si puedes lastimarme, entonces será mi pérdida. El ojo de Sumu está borroso, ambos puños tienen manchas de sangre roja sobre ellos. El artefacto defensivo que usaba Guasuan no solo tenía propiedades defensivas, sino que también podía desviar los ataques imbuidos de World Chi, lo que hacía que cada ataque de Sumu rebotara sobre él con al menos la mitad de la fuerza original. Las heridas en sus puños fueron causadas por esto. Al escuchar las palabras arrogantes de Guasuan, Sumu escupió un poco de sangre mientras respondía lleno de desprecio, si tienes las agallas, quítate el caparazón de tortuga que llevas puesto. Si este joven maestro no te golpea hasta que solo puedas gatear, entonces no eres mi nieto. Tan insultando a Sumu. La expresión de Guasuan se volvió helada y siniestra. Riendo maliciosamente, no poca cantidad de coraje. ¿De verdad te atreviste a aprovecharte de mí? Pagarás por tus palabras. Guasuan estaba claramente enfurecido, 3 pasos, 2 pasos, corrió hacia Sumu. Lanzando un puñetazo a la mejilla de Sumu, Sumu solo pudo intentar bloquear con las manos. Pero su fuerza ya era incomparable a la de su oponente, por lo que no podía defenderse de él. Cuando el golpe aterrizó, inmediatamente hizo que su mejilla se hinchara y su cabeza girara 180 grados. Guasuan estaba imponente como un tigre, caminando hacia adelante pateó y pateó a Sumu al suelo antes de arrojar ambos puños hacia abajo. Sumu usó toda su fuerza para resistir, pero fue en vano. El artefacto defensivo que usaba Guasuan claramente tenía muchos usos y no era algo contra lo que Sumu pudiera luchar con su fuerza actual. Llámame abuelo y este joven maestro te perdonará. Después de golpearlo por un tiempo,
Guasuan se detuvo para decir esto. Sumu miró hacia arriba con frialdad, sonriendo con disgusto evidente en sus ojos. La última vez, Sumu evitó por poco que Cheng Xiaofeng le estrellara una piedra en la cabeza, pero aún no se había rendido. ¿Cómo podría rendirse esta vez? Me haces reír. Guasuan no dudó y continuó golpeando a Sumu. Los dientes de Sumu salieron volando y su nariz comenzó a desbordarse de sangre, lo que hizo que su apariencia fuera bastante lamentable. Las manos de este Guasuan eran muy feroces, incluso más que las de Cheng Xiaofeng. Joven maestro Su. Liun Tian y los demás ya no pudieron soportarlo, pero cuando dieron un paso adelante se dieron cuenta de que no podían hacer nada más, porque las reglas de la puerta principal no podían violarse. Guasuan no continuó, sino que se volvió para burlarse de Liun Tian y el resto, y dijo, ¿quieres salvarlo? Liun Tian y los demás no respondieron, pero respiraron profundamente, llenos de resentimiento. Pregunté, ¿quieres salvarlo? Golpeó con su mano la cara de Sumu mientras preguntaba malvadamente de nuevo. Al ver que Sumu era atacado nuevamente, asintieron con la cabeza pero temían que estuviera tramando algo. Arrodillaos. Obedientemente inclínate unas cuantas veces y si este señor se siente bien, lo perdonaré hoy. Como Guasuan no podía lidiar con Sumu por completo, se volvió hacia Liun Tian y los demás. Como eran los subordinados de Sumu, si fueron humillados, equivalía a humillar a Sumu. Al escuchar esto, la gente se alborotó mientras Liun Tian y el resto se pusieron pálidos, humillados hasta el extremo. Sumu luchó por mirar hacia ellos, y con los dientes rotos dijo, no lo escuchen. Pa, sonó cuando Sumu recibió otra bofetada. Liun Tian y los demás palidecieron de miedo porque sabían que si dudaban más, Sumu solo sufriría más. Con rostros llenos de desesperación, lentamente se arrodillaron en el suelo. Kai Yan los miró con asombro, porque nunca hubiera imaginado que llegarían a tal punto por Sumu. Había oro debajo de sus rodillas, si su relación no fuera cercana, ¿quién haría esto por alguien? Originalmente, Kai Yan pensó que Liun Tian y los demás siguieron a la segunda generación de Sumu para obtener algunos beneficios, pero claramente ese no fue el caso. Los ojos de Guasuan se entrecerraron y de repente se rió a carcajadas. Elevándose sobre ellos, miró a Sumu, no podías decir que estos perros que entrenaste eran tan obedientes. De las esquinas de los ojos de Sumu, se filtraron 2 hilos de lágrimas, lágrimas de humillación. Incluso cuando Guasuan lo golpeó hasta tal punto, aún no había derramado lágrimas, pero ahora, cuando vio a Liun Tian y a los demás arrodillados en el suelo, no pudo contener esas lágrimas. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 66, por favor, enséñame. Al ver a Liun Tian y a los demás arrodillados en el suelo, la mirada de arrogancia de Guasuan se hizo aún más pronunciada. Riendo a carcajadas, dijo, pero arrodillarse solo no muestra tu sinceridad. Liun Tian y otros se pusieron pálidos mientras apretaban los dientes antes de decir, con voces llenas de dolor, le pedimos al mayor Gua que sea indulgente. Guasuan entrecerró los ojos y su sonrisa desapareció gradualmente. Liun Tian y los demás habían mostrado un gran coraje, lo que lo conmovió un poco. Guasuan. Sumu gritó cuando se levantó un vientre lleno de sangre, entre tú y yo, no podemos existir juntos. ¿Realmente estás decidido? Guasuan juntó sus 2 manos y se estrelló contra el abdomen de Sumu. Con un fuerte estallido, Sumu escupió una bocanada de sangre antes de desmayarse por el dolor. Joven maestro Su. Sus seguidores gritaron porque no habían predicho que Guasuan rompería su promesa frente a tal audiencia. No perdones ni uno solo. Guasuan ordenó cruelmente a sus hombres. Luego se paró al lado de Sumu y lo pateó como si estuviera pateando a un perro muerto hacia un lado. Los discípulos de Sky Tower que anteriormente se enfrentaban a Liun Tian y los demás, se burlaron y corrieron hacia ellos lanzando desafíos. LOL, incluso cuando están golpeando a la gente, es como, espera. Primero hagamos un desafío, porque debemos obedecer las reglas de la escuela. Justo cuando estaban entrando en cólera, sin saber cómo desahogar su ira, su enemigo llamó a la puerta. ¿Había alguna razón para rechazar los desafíos? Esta fue una pelea grupal abierta y salvaje,
pero cada persona tenía un oponente establecido. Guasuan se quedó a un lado mientras observaba y se burlaba: quien se niegue a cumplir, golpéalo hasta la muerte. También podrías matarlo para evitar un escándalo. Claramente quería enseñar una buena lección a las personas que seguían a Sumu, mostrarles lo que les esperaba cuando seguían a la persona equivocada. Debido a que Kai Yan había estado cerca de Liun Tien, también fue atacado por un discípulo de Guasuan. Esta persona se escabulló frente a Kai Yan, dijo su nombre y, sin esperar a que Kai Yan respondiera, atacó. Kai Yan envió una patada acompañada de un sonido atronador en el estómago de esa persona, lo que provocó que se agacharan de inmediato. TL, no te metas con su waifu SM. Ed, pensé que KY había terminado de barrer la basura, parece que no. Fue solo por su mala suerte, con su cultivo en solo la 8ª-9ª etapa del cuerpo templado, y de acuerdo con las reglas, no tenía las calificaciones necesarias para siquiera desafiar a Kai Yan. Pero como había pedido una paliza, solo podía culparse a sí mismo. Esquivando el campo de batalla, Kai Yan caminó paso a paso hacia Sumu. Entrecerrando los ojos hacia Kai Yan, Guasuan lo evaluó y un destello de sospecha pasó por sus ojos. ¿Cuántas personas estaban bajo Sumu? ¿Cuáles eran sus nombres? Guasuan, naturalmente, sabía todo esto. Pero Kai Yan nunca lo había conocido, por lo que temporalmente no conocía la identidad de Kai Yan. Kai Yan se acercó en silencio a Sumu con una cara estoica. Moviendo su mano, fue a sentir la respiración de Sumu y descubrió que Sumu solo se había desmayado, dejándolo tranquilo. ¿Quién eres tú? Guasuan no estaba feliz. Con las diferencias entre Sumu y él mismo, cuando esta persona apareció para verificar la condición de Sumu, mostró claramente que no lo pusieron en sus ojos. De pie, Kai Yan miró con calma a Guasuan. Este maestro preguntó quién eres. Guasuan levantó la barbilla y dijo con voz severa. Discípulo de prueba Kai Yan, por favor enséñame. Kai Yan ahuecó las manos ante Guasuan porque esta era la etiqueta de batalla entre los discípulos de Sky Tower. Kai Yan. Guasuan miró sin comprender antes de recuperarse rápidamente: eres el Kai Yan que ganó contra Stormhouse. No me atrevo, pero si no hay otros discípulos llamados Kai Yan en la puerta principal, entonces ese soy yo. ¡Qué broma! Un insignificante discípulo de prueba se atreve a venir y desafiar a este maestro. Tienes derecho. Guasuan se burló. Las reglas de la puerta principal establecen que mientras la diferencia en el cultivo entre los discípulos no supere las 3 etapas, entonces pueden batirse en duelo. Este maestro está en la 3ª etapa del elemento inicial, ¿cómo puede ser considerado? Guasuan lo miró con desprecio. Un discípulo de prueba, solo era un discípulo que aún no había llegado a la etapa del elemento inicial. Dado que aún no había avanzado, entonces su diferencia de etapa, naturalmente, ya habría superado las 3 etapas. También estoy en la 3ª etapa del elemento inicial. Kai Yan respondió con indiferencia. Un sonido de desconcierto resonó. Eso no puede ser posible. Kai Yan ya ha alcanzado la 3ª etapa del elemento inicial. No dijeron que le tomó 3 años llegar a la 3ª etapa del cuerpo templado. Fue porque había dicho algo incorrecto. O simplemente recordé incorrectamente. Es extraño, Kai Yan me desafió recientemente. Cuando lo hizo, todavía estaba en la 8ª etapa del cuerpo templado, entonces, ¿cómo podría alcanzar esta etapa en menos de un mes? Surgieron todo tipo de preguntas, ni mucho menos pocas. Guasuan también estaba lleno de sospechas con respecto a Kai Yan, preguntándose constantemente si estaba mintiendo o no. Si había alcanzado la etapa del elemento inicial, porque seguía siendo un discípulo de prueba. Lo que no sabía era que fue solo anoche que Kai Yan se abrió paso. Además, había pasado de la 9ª etapa del cuerpo templado directamente a la 3ª etapa del elemento inicial. No tengo derecho a desafiarte ahora. Kai Yan entrecerró los ojos mientras preguntaba, había un brillo ominoso en ellos. Si realmente tienes este nivel de cultivo, entonces tienes el derecho necesario para desafiarme. Guasuan asintió con la cabeza y se rió maliciosamente, solo si no tienes miedo a la muerte. Kai Yan se rió con indiferencia,
espero que tampoco le tengas miedo a la muerte. Hablando en grande. Guasuan estaba enojado al pensar en el hecho de que todavía estaba usando su artefacto defensivo. Entonces, incluso si él fuera un practicante marcial en escena del elemento inicial, aún no sería capaz de romper su defensa, esto lo hizo prácticamente invencible. Si bien solo estaba en la tercera etapa del elemento inicial, ¿cómo podría ganarme? Venir. Permitiré que me golpees como prueba. Guasuan agitó su mano hacia Kai Yan, lleno de arrogancia e ira. Kai Yan sería cortés. Corriendo hacia adelante, envió directamente un puño directamente al pecho de Guasuan. El hirviente Yang World Chi estalló. Guasuan no solo salió ileso, sino que el cuerpo de Kai Yan tembló mientras retrocedía unos cuantos pasos. Bajando la cabeza, vio que su mano estaba roja, estaba claro que había sido herido por su propio World Chi. Jeje. Te sobreestimaste. Guasuan estaba muy orgulloso de este resultado, pero su rostro pronto cayó porque descubrió que los ojos de este Kai Yan se habían vuelto de color rojo. Comenzó a emitir violentas y hirvientes fluctuaciones de chi mundial de su cuerpo. En sus ojos, no había el más mínimo deseo de retirarse o miedo, más bien solo una emoción incomparable. Sus ojos eran como los de una bestia terrible, mirando a su presa, el más mínimo movimiento lo haría saltar. Sin previo aviso, Guasuan comenzó a moverse, pero Kai Yan ya se había abalanzado sobre él. Dentro de su dantian, una gota de Yan Liquid desapareció y apareció en sus dedos. Con un simple pensamiento, se convirtió en una hoja tan delgada como el ala de una cigarra y tan roja como la sangre. Un rayo de luz rojo sangre brilló, acompañado de sonidos cortantes cuando Kai Yan y Guasuan intercambiaron golpes. Guasuan solo sintió que su estómago se enfriaba. Mientras miraba hacia abajo, su corazón se detuvo y gritó, mi correo de bloqueo de nube bordada. Este correo de bloqueo de nube bordada era un artefacto de clase media de grado ordinario. Aunque su rango no era alto, era muy adecuado para alguien de su nivel. No sabía de dónde lo había obtenido el gran anciano, pero se lo había dado. En aquel entonces, el gran anciano había dicho muy claramente que, normalmente, un practicante marcial de elemento inicial no podría atravesar las defensas de este artefacto defensivo, a menos que usara una gran arma letal. Pero ahora, este tesoro en el que tenía tanta fe, había sido cortado por un condiscípulo en un duelo, uno que estaba solo en la tercera etapa del elemento inicial. ¿Qué arma marcial acaba de usar? ¿Era esa espada roja también un arma secreta? Y su grado también debería ser más alto que el correo de bloqueo de nube bordada. Si no es así, ¿cómo pudo ocurrir este impactante evento? Capítulo 67, no puedes compararte con él. En ese momento, incluso se podría decir que Guasuan estaba tan arrepentido. Se sorprendió de que su malla de bloqueo de nube bordada no pudiera bloquear ni un solo golpe de su oponente, y estaba llorando por el desgarro en su artefacto defensivo. Eso fue porque ahora había perdido todas sus propiedades defensivas. Estaba extremadamente enojado. Girando su cuerpo, Guasuan saltó hacia Kai Yan y gritó, «Te atreviste a romper mi artefacto defensivo. Quiero que te mueras». Guasuan también estaba en la tercera etapa del elemento inicial, por lo que cuando estalló su fuerza, no perdió ante Kai Yan. Pero, desafortunadamente para él, cuando Kai Yan todavía estaba en la etapa del cuerpo templado, ya podía matar a alguien en la quinta etapa del elemento inicial. ¿Cómo podría una persona insignificante en la tercera etapa del elemento inicial obtener alguna ventaja? Cuando Guasuan alcanzó a Kai Yan, la hoja roja como la sangre se entrecruzó en el aire, cortando a Guasuan varias veces, dejando varias heridas. El cuerpo de Guasuan se congeló de inmediato, su puño se detuvo a 3 pulgadas de Kai Yan. No importa cuánto luchó, no podía dar un paso más porque sentía una sensación de calor hirviendo. Estremeciéndose, sus ojos se volvieron hacia el suelo. Solo para ver la hoja roja como la sangre en la mano de Kai Yan, como una serpiente rápida que ataca sin cesar. Un artefacto defensivo no es todo lo que parece. Kai Yan se burló mientras sus ojos recorrieron el correo de bloqueo de nube bordada en el cuerpo de Guasuan, estaba lleno de agujeros y lágrimas. Kai Yan también se sorprendió,
porque tampoco había predicho que su espada Yan Liquid sería tan poderosa, en realidad era así de agudo. Hablando de eso, Kai Yan realmente quería pelear contra Guasuan. Originalmente pensó que tendría que usar algo de poder, pero actualmente solo había usado una gota de líquido Yan para dominarlo. Dado que el oponente usó el correo de bloqueo de nube bordada, porque no podía usar Yan Liquid. Ven y trata de lastimarme. Las mejillas de Guasuan temblaron, mirando a Kai Yan con un poco de resentimiento. A pesar de que su vida estaba en manos de Kai Yan, no tenía el menor miedo porque era el nieto del gran anciano. Con una persona que ocupaba una posición tan honorable apoyándolo, nadie en Sky Tower se atrevería a lastimarlo. Mocoso, probablemente no lo sepas, pero mi abuelo es el gran anciano, así que si te atreves a lastimarme, estás buscando la muerte. Lleno de confianza, Guasuan miró amenazadoramente a Kai Yan. Kai Yan tuvo una reacción cuando escuchó esto. La hoja roja como la sangre entre sus dedos se volvió más amenazante y el brillo rojo en sus ojos parecía más feroz que antes. No sé si eres tú quien muere primero o yo. Kai Yan le dijo a Guasuan, su voz llena de interés. En su rostro había una extraña sonrisa, y lentamente ejerció fuerza con sus dedos. Lentamente, un hilo de sangre de color rojo oscuro goteó del pecho de Guasuan y no pudo evitar dejar escapar un gemido. En el momento en que se lesionó, Guasuan sintió que una ráfaga de chi mundial hirviendo entraba en él, quemándole dolorosamente la piel y la carne. En realidad te atreviste, Guasuan miró a Kai Yan con incredulidad. No podía creer que todavía hubiera gente en Sky Tower que se atreviera a lastimarlo. Me atreviera o no, ya lo he hecho. Dices que no me atrevo. Kai Yan continuó ejerciendo fuerza y empujó la hoja media pulgada más profunda, lo que provocó que la sangre fluyera continuamente. Mostrando su interior cobarde, Guasuan gritó, ¿no tienes miedo de que mi abuelo te mate? En la comparación de notas entre discípulos, uno es responsable de su propia vida y muerte. Kai Yan se burló con frialdad, si no puedes compararte con los demás, no puedes culpar a los demás por matarte. ¿Qué puede hacer el gran anciano? Sky Tower Pavilion no le pertenece. Guasuan, a este discípulo frenético hasta el punto de la locura, sintió escalofríos y frío por todas partes. Justo cuando estaba a punto de hablar, Kai Yan lo interrumpió repentinamente, si dices que concedo, estas dos palabras, te mataré. Así que ni siquiera lo pienses. Guasuan se volvió blanco como la muerte porque solo había pensado en conceder. En una batalla entre discípulos, si uno sentía que no podía enfrentarse a su oponente, podía ceder. Entonces su oponente no podría perseguirlos ni atacarlos más. Pero ahora no se atrevió a decir estas dos palabras, porque no podía ver ningún indicio de que Kai Yan estaba bromeando en sus ojos locos pero serios. ¿Qué quieres hacer realmente? Guasuan apretó los dientes al preguntar esto. No quiero hacer nada. Solo estoy pensando en cómo no puedes compararte con Sumu porque confiaste en tu artefacto defensivo para ganar contra él. Kai Yan dijo mientras sacudía lentamente la cabeza. No puedo compararme con él. Guasuan era como un gato al que le pisaron la cola. Grito humilde, ¿cómo no puedo compararme con él? Mi fuerza es más alta que la suya, mi estatus también es más alto, entonces, ¿cómo no soy comparable a él? Kai Yan movió la cabeza hacia un lado, ¿no me crees? Te mostraré. Deteniendo sus palabras, Kai Yan ejerció algo de fuerza con los dedos, lo que provocó que la cara de Guasuan se contorsionara y temblara incontrolablemente. Kai Yan se dio la vuelta para evaluar a los subordinados de Guasuan. Anteriormente estaban luchando contra Liun Tian y los demás con todas sus fuerzas. Pero tan pronto como vieron caer a Guasuan, dejaron de pelear y no se atrevieron a hacer nada más que mirar estúpidamente. ¿Quieres salvar a tu joven maestro Guasuan? Kai Yan les preguntó. Nadie se atrevió a responder porque todos estaban aterrorizados por la locura de Kai Yan. Después de su demostración de ferocidad, ¿cómo podría alguno de los 10 o más jóvenes atreverse a enfrentarlo? Si quieres salvarlo, arrodíllate obedientemente y admite que te equivocaste. Si me siento misericordioso, lo perdonaré. Kai Yan se rió fríamente. Sus rostros palidecieron, esto. No acaba de decir Guasuan esto a los subordinados de Sumu.
Después de que los subordinados de Sumu escucharon esto, se arrodillaron sin dudarlo y se inclinaron ante Guasuan. Eso significaba que tenían que hacer lo mismo. Estas personas solo miraban, porque si se arrodillaban, perderían una gran cantidad de cara. Sin rostro, ¿cómo podrían continuar en Sky Tower? Pero si no se arrodillaban y Guasuan los culpaba, ¿qué harían? El rostro de cada persona era diferente, cada uno contemplativo e inseguro sobre qué decisión tomar. Parece que quieres que muera. Kai Yan suspiró suavemente y empujó la hoja un poco más adentro del cuerpo de Guasuan. Guasuan gritó de miedo, porque podía sentir que si la espada en las manos de Kai Yan penetrara aún más profundamente, le apuñalaría el corazón. Ese fue un ataque fatal. Guasuan no quería morir y gritó desesperado con una voz ronca a sus subordinados, ¿por qué sigues holgazaneando? Date prisa y arrodíllate. Si voy a morir, ninguno de ustedes se salvará. Solo entonces los subordinados de Guasuan sacudieron sus cuerpos y se arrodillaron. Al ver esta escena, Liu Tian y los demás se sintieron abrumados por las emociones, porque las injusticias anteriores que habían sufrido estaban siendo borradas por sus acciones. Eran mucho más despreocupados. Kai Yan se volvió hacia Guasuan y dijo con entusiasmo, ahora sabes la diferencia entre tú y Sumu. Guasuan miró sin comprender antes de que su rostro cambiara repentinamente y miró a sus subordinados con una mirada llena de malicia. Para salvar la vida de Sumu, Liu Tian y los demás se deshicieron de su orgullo. ¿Pero qué hay de sus subordinados? Solo cuando gritó y amenazó sus vidas, obedecieron a regañadientes la solicitud de Kai Yan. Al comparar los dos, la diferencia entre Guasuan y Sumu se hizo evidente. En carisma personal, Guasuan no podía compararse con Sumu. ¿Estás satisfecho ahora? Guasuan preguntó, mirando a Kai Yan con frialdad. Kai Yan entrecerró los ojos, su expresión era ilegible. Guasuan se puso pálido de miedo y dijo con voz chillona, no es posible. Pero antes de que Kai Yan pudiera responder, desde lejos, una voz gritó con rabia, deténganlos a todos. Capítulo 68, un deseo pecaminoso. Inmediatamente después de esta orden, una fila de personas apareció frente a Kai Yan y sin esperar a dar una explicación, una de ellas atacó a Kai Yan. Gimiendo, voló hacia atrás. Hermano mayor Kai. Liu Tian y los demás se pusieron pálidos de miedo y rápidamente corrieron hacia adelante para ayudarlo a levantarse. Kai Yan luchó por ponerse de pie y, mientras suspiraba con exasperación, miró al nuevo joven. Se paró al lado de Guasuan, sosteniendo a Guasuan con una mano y dirigiendo una mirada llena de malicia a Kai Yan, dijo, joven maestro Xuan, ¿estás bien? Guasuan miró a Kai Yan, su mirada llena de veneno. Su cuerpo parecía un poco inestable y sacudió la cabeza, estoy bien. Es bueno que estés bien. He llegado tarde. El joven volvió a hablar. Aunque su fuerza estaba por encima de la de Guasuan, todavía era una persona bajo el gran anciano, por lo que su posición estaba naturalmente por debajo de la de Guasuan. ¿Se te considera demasiado tarde? Guasuan se rió y preguntó de manera peculiar, hermano mayor Cao, desde que te convertiste en un discípulo disciplinario, deberías entender las reglas de la escuela mejor que cualquiera de nosotros. Así que les pregunto, si uno fuera a asesinar a otro en la puerta principal, ¿cuál sería su castigo? Cao Chengwen se burló, gritando, esto es muy serio. Primero les romperíamos los brazos y las piernas, luego los expulsaríamos de la escuela y luego los mataríamos. Esto también actúa como una advertencia para los demás. Guasuan Jeje se rió y señaló con el dedo a Kai Yan, en ese momento, esta persona amenazó con matarme. Hermano mayor Cao, castígalo como mejor te parezca. Con alguien apoyándolo ahora, ¿cómo es posible que Guasuan continúe actuando tan sumisamente como antes? Cao Chengwen preguntó severamente, ¿hablas en serio? Guasuan asintió con frialdad sin parar, hermano mayor Cao, cuando llegaste, ¿no viste todo lo que sucedió con tus propios ojos? Cao Chengwen asintió con la cabeza, así es, cuando llegué, realmente vi a esta persona, con un arma letal, apuntándote al pecho. Si no hubiera bloqueado rápidamente su ataque, habrías caído hace mucho tiempo bajo sus manos venenosas.
Esta persona en realidad se atrevió a actuar tan descaradamente durante el día mientras infringía las normas escolares. Estos dos cantaron bien la misma melodía, sincronizados entre sí, y lograron poner a Kai Yan bajo sospecha de intento de asesinato. Disparates. Liun Tien siseó. En ese momento, el hermano mayor Kai y Guasuan solo estaban peleando e intercambiando notas. ¿Cómo podría ser tan serio como lo presentan ustedes? Cao Chengwen resopló, fue tan simple como intercambiar notas. Chao Hu respondió, si no lo crees, entonces puedes preguntarle a cualquiera de los discípulos aquí que vinieron a ver la diversión. Todos fueron testigos de esto. Además, todo esto fue iniciado por primera vez por Guasuan. El hermano mayor Kai fue arrastrado a esto. Hay testigos, ¿quiénes son los testigos? Guasuan inclinó la cabeza, riendo mientras miraba a su alrededor. Los discípulos de Sky Tower que estaban mirando inmediatamente se dispersaron como pájaros y desaparecieron. Naturalmente, habían escuchado cómo involucraba al gran anciano y no tenían el coraje de involucrarse. No importa de qué lado ofendieran o se pusieran del lado, sus días futuros en Sky Tower serían dolorosos. Liun Tien vio esto y se quedó sin palabras y quiso gritar, pero se tranquilizó lo suficiente como para decir, todo este evento ha sido presenciado por nosotros. Todos y cada uno de los detalles se vieron claramente. Somos los testigos. Cao Chengwen negó con la cabeza, ustedes estaban reunidos y peleados, por lo que estaban preocupados. ¿Cómo puedes testificar? Reunidos para pelear. Youhu saltó y gritó, claramente, Guasuan ordenó a sus subordinados que nos desafiaran, ¿cómo podría describirse como una pelea grupal? Cao Chengwen, no creas que solo porque eres un discípulo disciplinario puedes hacer lo que quieras. No ha llegado al punto en el que puedas tomar decisiones libremente en Sky Tower. Descaro. Cao Chengwen reprendió, la sala disciplinaria representa la regla de la escuela y defiende las normas, por lo que siempre son justas e imparciales. De hecho, te atreves a cuestionar la autoridad de la sala disciplinaria, tus crímenes aumentan en 1. Si quieres condenarme, no tienes que preocuparte por el pretexto, ¿verdad? Kai Yan agitó su mano para silenciar a Liun Tien y se burló de Cao Chengwen, justo y equitativo. Hoy, experimenté verdaderamente lo que es justo y equitativo. Humph. Sonriendo con frialdad, Cao Chengwen caminó hacia adelante y ordenó, lleno de grandeza, arréstenlos a todos. Después de las discusiones con el gran anciano, comenzarán los castigos. So. Se escuchó el sonido de la ropa moviéndose y el movimiento rápido, y de la nada aparecieron más de una docena de discípulos disciplinarios de todas las direcciones. Los más débiles de ellos estaban en la quinta etapa del elemento inicial, entonces, ¿cómo podrían Liun Tien y el resto ser sus oponentes? En 3 pasos, 2 movimientos, los presionaron contra el suelo en una postura de rodillas. Kai Yan no se resistió, porque sabía que no pasaría nada incluso si se resistía. Veamos en el futuro. Con el cobarde Guasuan logrando su objetivo, caminó frente a Kai Yan sonriendo con aire de suficiencia. Lléveselos. Cao Chengwen ordenó, y los discípulos disciplinarios se los llevaron. Mirando a Sumu, que yacía inconsciente, Cao Chengwen arrugó las cejas porque capturar a Kai Yan, Liun Tien y el resto era un asunto simple, pero capturar a Sumu no lo era. No se atrevió a actuar y pensó por un momento antes de decir, lleva al hermano menor Suo al lugar del segundo anciano. Sí. Alguien respondió y fue a recoger a Sumu del suelo antes de llevárselo. TL, princesa espera. Carita riéndose. Joven maestro Xuan, ha sufrido. Cao Chengwen dijo suavemente. Guasuan entrecerró los ojos y rechinó los dientes, esa persona llamada Kai Yan, definitivamente no debes dejarlo ir tan fácil. Me ha humillado hoy y me ha hecho sufrir sin cesar. Debería saber qué hacer. Cao Chengwen parecía un poco vacilante, joven maestro Xuan, el evento de hoy fue algo grande y definitivamente se notificará al gran anciano Hua. Si tuviéramos que actuar ahora, sería algo inapropiado. ¿Por qué no actuamos después de que el gran anciano haya tomado su decisión? Pero no puedo tragarme esta rabia. El rostro de Guasuan reveló sus malas intenciones. No se preocupe,
Ayudaré al joven maestro Xuan a aliviar un poco su ira y le enseñaré correctamente. Le enseñaré cuáles son las consecuencias de ofender al joven maestro Xuan. No lo mates, quiero tratar personalmente con él. Será como tú dices. Kai Yan y el resto estaban actualmente encarcelados en la prisión forestal Sky Tower. Estaba muy oscuro y húmedo, con aire frío denso, iban acompañados de muchas ratas y mosquitos. Desde todas las direcciones, un hedor horrible flotaba hacia ellos, haciendo que uno quisiera vomitar. En general, era un entorno inhabitable. La prisión forestal era el lugar donde Sky Tower encarcelaba a los discípulos que cometían errores. Liun Tien y el resto nunca pensaron que algún día serían encarcelados aquí, dejó un regusto amargo. Hermano mayor Kai, te hemos arrastrado a esto. Liun Tien se sentó junto a Kai Yan y se disculpó en voz baja. Kai Yan sonrió, esto no está relacionado contigo, no pude contenerme y salté a la situación. No podía soportar ver a nuestra gente morderse como perros. Muérdanse unos a otros como perros. Liun Tien sintió ganas de ahogarse, no los estaba incluyendo cuando estaba maldiciendo a la gente de Guasuan. Poniéndolo mejor, sería una pelea familiar, pero si lo dice sin rodeos, no son perros mordiéndose unos a otros. Kai Yan preguntó mientras se reía. Supongo que estás en lo correcto. Pero el hermano mayor Kai no se preocupe, el joven maestro Su definitivamente no nos abandonará. Solo tenemos que esperar unas horas aquí, y el joven maestro Su vendrá a rescatarnos. La forma en que pensaba Liun Tien era relativamente simple. Kai Yan giró su cuerpo y se reposicionó para estar en una posición más cómoda, para preguntarte, ¿por qué el gran anciano y el segundo anciano están tan en contra? Liun Tien suspiró como si esperara esta pregunta, esto está relacionado con el director de la escuela. Déjame oír los detalles. TL, título desbloqueado, chismoso. Liun Tien comenzó, la última vez que el joven maestro Su le contó sobre el asunto de los discípulos del jefe, ¿verdad? Desde que Head se fue para capturar a su segundo discípulo y atraparlo en Coiling Dragon Stream, nuestra cabeza rara vez ha aparecido en público desde entonces. Ni siquiera presta mucha atención a los asuntos internos de la escuela, por lo que estos últimos años todos han sido administrados por el gran anciano. Tal vez sea por ambición, pero independientemente, el gran anciano ahora actúa como si fuera el jefe. Al ver esto, el segundo anciano se disgustó y piensa que el gran anciano tiene pensamientos de usurpar al jefe para el puesto, y debido a estas cosas, naturalmente hay fricciones y disputas entre ellos. Capítulo 69, la diferencia entre un discípulo y un antepasado. Actualmente en Sky Tower, el gran anciano, el cuarto anciano y el quinto anciano se han unido, con el gran anciano liderándolos. Mientras tanto, el segundo anciano y el tercer anciano se oponen a ellos, representan y apoyan al jefe actual. En estos últimos años, el segundo anciano y el tercer anciano han sufrido mucho en esta amarga batalla. Al escuchar a Liun Tien, Kai Yan comprendió de inmediato la situación mucho más claramente que antes. Dado que los mayores no se llevaban bien, las generaciones más jóvenes, naturalmente, no se llevarían bien. Las disputas de Sumu y Guasuan probablemente fueron el resultado de esto. Chao Hu se burló, es solo porque el tigre no sale de su cueva, por lo que el mono actúa como el rey. Si el jefe decidiera reaparecer, ¿qué importancia tendrían entonces el gran anciano y ellos? Liun Tien miró a Chao Hu, no chismorrees a espaldas de los demás. Nosotros, la generación más joven, no podemos faltarle el respeto a nuestros mayores, incluso si desaprobamos sus formas. Chao Hu sacó la lengua y murmuró, no pienses así. Liun Tien dijo, pero no lo diré en voz alta. En el salón de contribuciones, Xianing Chan se apresuró, jadeando por el agotamiento. Al verla así, Old Meng se rió de ella, mi discípulo, has venido a visitar a tu maestro nuevamente. Un discípulo tan filial, estoy feliz. Xianing Chan dijo con impaciencia, maestro, grandes noticias, malas noticias. ¿Qué sucedió? Meng Wu ya estaba un poco desconcertado porque nunca antes había visto a su discípulo tan nervioso. Xianing Chan inmediatamente comenzó a narrar las cosas que sucedieron entre Kai Yan y los demás,
junto con Guasuan. Meng Wu ya se puso bastante triste cuando terminó de escuchar. Estás diciendo que el mocoso Kai Yan ya alcanzó la tercera etapa del elemento inicial. También derrotó a Guasuan. Así es. Xianing-chan siguió asintiendo con la cabeza, mientras pensaba que ella también lo había ayudado a abrirse paso. Parece que ese encuentro afortunado que tuvo en las montañas del viento negro la última vez no fue pequeño. Una tasa de crecimiento tan asombrosa. Meng Wu ya dijo, un poco sorprendido. Maestro, no suspires por tus penas, por favor date prisa y piensa en un método para salvarlo. Xianing-chan dijo con impaciencia. Meng Wu ya la miró sin comprender y le dijo con una voz extraña a su discípulo, mi querido discípulo, ¿por qué estás tan nervioso? Perdido, Xianing-chan tartamudeó, lo soy. Actualmente estás muy nervioso. Meng Wu ya asintió con la cabeza. En todos estos años, aunque ella era tan clara como el hielo y tan pura como el jade, todavía la entendía mejor, pero nunca antes la había visto así. En todos los años que la conoció, hubo innumerables discípulos varones que la persiguieron, pero ella no les prestó mucha atención. Mantenía una respetuosa distancia con todos ellos, sin embargo, hoy le había pedido ayuda para salvar a una mera persona en la tercera etapa del elemento inicial, qué raro. Xianing-chan continuó, simplemente no quiero que su fructífero viaje de cultivo sufra un revés tan grande. Eres muy cercano a él. Meng Wu ya inmediatamente se puso alerta. No somos cercanos, pero ya lo he cuidado durante 2 años. Maestro, usted sabe que soy un discípulo del Salón Oscuro y me han asignado para vigilar su área. Xianing-chan dijo honestamente y después de esto, continuó suplicando, Maestro, por favor piense en una forma de salvarlo. Esta vez ha ofendido al gran anciano y si no hay alguien poderoso allí para salvarlo, me temo que se encontrará con una calamidad. Sin mencionar que al segundo anciano no necesariamente le importa su vida o su muerte, pero maestro, eres ese alguien poderoso. El rostro de Meng Wu ya estaba lleno de placer, porque no importaba si hubiera 1000 halagos o incluso 10.000 halagos, no lo afectarían. Pero esta vez, era su amado discípulo quien lo halagaba. Después de que pasó su ola de emoción, Meng Wu ya frunció el ceño, mi discípulo, no es fácil intervenir en este asunto. No importa cómo lo mires, es una situación interna dentro de Sky Tower que involucra a los ancianos, mientras que yo soy solo un cuidador, ¿qué significaría si yo interviniera? Esta era la verdad. Aunque su impresión de Kai Yan no era mala, ¿cómo podría él, un extraño, atreverse a interferir en los asuntos internos de la escuela? Xianing-chan no respondió, solo levantó la cabeza y dirigió sus ojos llorosos a Meng Wu ya. Aunque había un velo que cubría su rostro, Meng Wu ya todavía podía ver sus mejillas ardientes. Este era el tipo de cara que no podía resistir, amargamente, Meng Wu ya dijo, ahí Yogua. Mi jovencita, por favor, no seas terca. Sin mencionar que el segundo anciano definitivamente irá y salvará a Kai Yan. Kai Yan solo estuvo involucrado porque fue a salvar a Sumu, así que si no lo ayuda, ¿cómo podría reclutar a más personas en el futuro y ganar su respeto y confianza? Si es así, no es así. Xianing-chan preguntó enojado. No debería haber ninguna situación en la que no lo haga. Pero Meng Wu ya no estaba seguro, porque en una batalla de alto nivel, sacrificar 1 o 2 discípulos sin importancia y de bajo nivel no era raro. Humph. Xianing-chan giró su cuerpo y caminó hacia el asiento junto a él, diciendo malhumorado, Maestro, si no vas a salvarlo, me quedaré aquí para siempre. Me temo que el cultivo de tu discípulo se detendrá aquí. Al escuchar estas palabras, Meng Wu ya palideció de miedo y salió corriendo sumisamente de detrás del mostrador. Doblando la cintura, esperó a Xianing-chan como si estuviera esperando a su maestro, ¿por qué dijiste esto? Xianing-chan volvió la cabeza hacia un lado, sin decir una palabra. Meng Wu ya cambió su posición nuevamente para estar nuevamente frente a Xianing-chan, por favor, dime, si no lo ayudo, no te irás de dónde. Como ya no te importa su vida o su muerte, tampoco te importará mi vida o mi muerte. Maestro, parece que eres este tipo de persona poco confiable con respecto a la justicia.
Estas palabras fueron como una flecha afilada, atravesaron directamente a Meng Wuya. Entonces fue como si lo hubiera golpeado un rayo, temblando por todas partes antes de romperse en 1000 pedazos. Mi señora, mi querida señora, si necesitamos discutir cosas, discutámoslas de manera pacífica. Mis viejos huesos no pueden soportar el peso de tus trucos. Meng Wuya se inclinó repetidamente ante ella con la mano frente a él de una manera mezquina y baja. ¿Cómo encajaba este trato con un discípulo? Claramente era un trato reservado para un antepasado. Solo entonces, Xianing-chan volvió la cabeza hacia atrás y le dijo suavemente a Meng Wuya, él entrena en una habilidad marcial atribuida a Yan, y su Yang World Chi es muy puro y denso. Yan atribuyó el Chi mundial. La expresión de Meng Wuya cambió mucho, altamente pura y densa. Es al menos 5 veces mejor que la última persona que encontraste. Xianing-chan respondió. ¿Has probado esto? Meng Wuya pidió con impaciencia una confirmación al respecto. Sí. Si es así, entonces definitivamente no puede encontrar ningún accidente. Meng Wuya de repente se enderezó. Después de pensar por un momento, comenzó a caminar afuera. Caminando hacia la entrada, se detuvo y se volvió para preguntarle a Xianing-chan, mi discípulo, ¿lo rechazas? Yo no lo rechazo. Xianing-chan respondió lentamente. Entonces te gusta. No es como tampoco, simplemente no lo odio. Esta línea de preguntas hizo que Xianing-chan se sonrojara bastante. Vale, vale, vale. También debes saber lo que debe hacer si va allí. Pero debes prometerle a tu maestro que no desarrollarás sentimientos por él, solo entonces iré y lo salvaré. Maestro, ¿de qué estás hablando? Xianing-chan estaba lleno de timidez, todavía no he hablado con él. Estas palabras hicieron que Xianing-chan se sintiera menos segura y no pudo evitar pensar en los eventos de esa noche. La razón por la que estoy deteniendo tus afectos es porque, este pequeño lugar no es donde realmente perteneces. Tampoco hay personas aquí que estén calificadas para tu amor, y tarde o temprano llegarás a un lugar que nadie puede imaginar. Para entonces, podrás vivir cientos de años, incluso miles de años, mientras que las personas que amas envejecerán lentamente y morirán frente a ti y tu maestro no quiere que sufras ese dolor. Mi discípulo, debes recordar que el pico marcial es un viaje solitario y solitario, un pico extremadamente alto lleno de frialdad. Capítulo 70 a 1 contra 5. Cuando Meng Wuya dijo estas palabras, también suspiró como si estuviera en un estado constante de tristeza. Al escucharlo explicarse, Xianing-chan pudo escuchar la tristeza y el dolor en sus palabras. Podría ser que su maestro había experimentado esto antes. Justo cuando quería preguntarle más, Meng Wuya había desaparecido de su vista. Justo en ese momento, en Black Wind Trade, frente a una de las casas de madera de Sky Tower, estaba de pie un joven empapado en sudor. Llamando suavemente a la puerta, calmó su respiración y gritó, hermana mayor Su. ¿Qué pasa? Sonó una voz agradable pero fría. Esta voz era agradable de escuchar, pero estaba impregnada de una frialdad que no permitía que nadie se acercara. El sudor de ese joven se había condensado en gotas y tembló cuando dijo, el joven maestro Sumu ha sido golpeado hasta dejarlo inconsciente, mientras que las personas debajo de él han sido detenidas por el salón disciplinario y encerradas en la prisión forestal. Justo cuando estas palabras salieron de su boca, la puerta de madera se abrió abruptamente y apareció Su Yan vestida de blanco. Esa persona rápidamente retrocedió 2 pasos y bajó la cara porque no se atrevió a mirar su mirada impecable e impecable. Dilo claramente, ¿qué pasa? Su Yan preguntó con frialdad, esparciendo un aire helado alrededor de ella y la casa de madera. Se escucharon sonidos de caca, cuando apareció hielo en el suelo a su alrededor. El joven inmediatamente comenzó a narrar la historia de principio a fin de la manera más concisa posible. Después de terminar su informe, esperó un buen rato, pero al no recibir respuesta, reunió el coraje para preguntar, hermana mayor Su. Después de llamar sin respuesta, esta persona levantó valientemente la cabeza para mirarla, pero no había ni una pizca de su figura, ella se había ido antes de que él pudiera reaccionar. Mi señor.
Ese discípulo de Sky Tower se derrumbó en el acto y cayó al suelo primero. Esta hermana mayor, Su, es demasiado fría. En el futuro, la persona que la tome como esposa, necesitará una colcha en el caluroso verano, para no morir congelada. Pero para alguien fría y poderosa como la hermana mayor Su, no debería haber ningún hombre que pueda igualarla. Grados. Nadie podría haber imaginado que la fricción entre los discípulos más jóvenes de Sky Tower causaría olas tan grandes. Dentro de la prisión forestal Sky Tower, Kai Yan, Liun Tian y los demás todavía estaban atrapados. Ya habían estado encerrados adentro durante una hora entera, sin el menor indicio de movimiento afuera. Liun Tian y el resto habían comenzado a ponerse ansiosos, preguntándose por qué Sumu aún no había venido a rescatarlos. Pero después de pensar por un momento, recordaron que Sumu había quedado inconsciente. Entonces, si no estaba consciente, ¿cómo podría venir y salvarlos? Justo cuando se sentían ansiosos, las puertas de la prisión se abrieron de repente y escucharon el eco de pasos. Un discípulo disciplinario se acercó a la celda donde estaban encerrados Kai Yan y los demás y gritó, ¿quién es Kai Yan? Kai Yan gritó en respuesta, lo soy. Sígueme. Ese discípulo disciplinario muy descortésmente le ordenó así, alguien quiere verte. La expresión de Kai Yan cambió y se rió con frialdad. Sin ningún temor, salió y lo siguió. Hermano mayor Kai, no te vayas. Espera a que el joven maestro Su venga y nos salve. Liun Tian gritó con gran alarma, tirando de Kai Yan. Déjalo ir. Ese discípulo disciplinario gritó con ira, cualquiera que se atreva a bloquear incluso un paso, estaría desafiando directamente a la sala disciplinaria. Debe ser claro con respecto a las consecuencias. Kai Yan le dijo a Liun Tian, solo voy a echar un vistazo, no hay necesidad de alarmarse. Liun Tian lo soltó impotente y dijo en un tono hundido, hermano mayor Kai, por favor tenga cuidado. Humph. Ese discípulo disciplinario se rió sarcásticamente, te sobreestimas a ti mismo. Al salir de la celda, el discípulo disciplinario cerró las puertas una vez más y luego llevó a Kai Yan afuera. No mucho después, habían llegado a una habitación de madera y se escuchó una risa extraña, pase, por favor. Kai Yan se volvió para mirarlo y también se echó a reír cuando entró. El discípulo disciplinario lo siguió de cerca y luego cerró la puerta detrás de él. En el instante en que se cerró la puerta, Kai Yan giró y envió una palma directamente al estómago del discípulo disciplinario detrás de él. El hirviente Yang World Chi se precipitó hacia él, lo que provocó que dejara escapar un grito espeluznante cuando se estrelló contra la pared. No pensó que Kai Yan realmente lo golpearía, lo que provocó que recibiera el ataque en su totalidad y lo dejara momentáneamente paralizado. ¡Qué coraje de perro tan grande! Sonó una voz llena de ira e inmediatamente aparecieron 3 o 4 imágenes humanas, abalanzándose sobre Kai Yan. La reacción de Kai Yan solo le permitió bloquear un ataque cuando los demás aterrizaron, empujándolo al suelo. Ellos comenzó a recibir una paliza completa. En medio de ese caos, Kai Yan gruñó mientras escupía una bocanada de sangre. El olor a pescado pero dulce de la sangre, solo provocó que lo excitara y calentara su sangre. Las tácticas Truyan comenzaron a funcionar a una velocidad inimaginable dentro de sus meridianos. La sensación de escaldado de sus huesos viajó por todo su cuerpo, causando que la piel de Kai Yan se volviera ardiente. Esta energía parecía ser muchas veces más fuerte de lo que había sido anteriormente. Crudo. El Kai Yan que estaba siendo pateado se perturbó repentinamente, luego sus acciones frenéticas se volvieron varias veces más feroces. Saltando en el aire, pateó y golpeó a 2 discípulos disciplinarios en la cabeza, esto fue seguido por 2 gritos de dolor cuando tropezaron hacia atrás. Pero antes de que pudiera continuar, otra persona, emitiendo una intención asesina, había logrado agarrar su pierna. Luego, arrojándolo como una bolsa de trapos, arrojaron a Kai Yan, estrellándolo contra la pared. Gimiendo de dolor, sintió que sus 5 vísceras se retorcían. Luchando por levantarse, Kai Yan se limpió la sangre de la comisura de la boca y evaluó la situación en la habitación con poca luz. Esta era una habitación privada cerrada con 5 discípulos disciplinarios en ella.
Por su intercambio de hace un momento y sus fluctuaciones de chi mundial, Kai Yan podía decir que sus puntos fuertes estaban en la etapa inicial del elemento ***. Pero el que lo había arrojado contra la pared, su aura de chi mundial mostraba claramente que había entrado en la etapa de transformación del chi. 1 contra 5. Sin mencionar que las diferencias en sus niveles de cultivo también eran inmensas, esta batalla estaba condenada a terminar en un fracaso. Pero Kai Yan solo sonrió. En esta situación desesperada, su corazón solo se volvió más feroz, furioso por la emoción. En realidad te atreviste a lastimar a alguien por tu propia voluntad. El discípulo disciplinario de la etapa de transformación del chi se burló, no te falta coraje. Las otras 4 personas estaban de pie detrás de él, mirando burlonamente a Kai Yan. Habían recibido la orden de Cao, ¿cómo se llama?, de enseñarle una lección a Kai Yan, siempre y cuando no lo mataran. Inesperadamente, Kai Yan atacó primero e hirió a uno de ellos al tomarlo desprevenido, haciéndolos perder una gran cantidad de cara. G. De espaldas a la pared, los ojos rojos sangre de Kai Yan recorrieron a los 5 mientras decía con voz helada, ustedes tienen permitido atacar, entonces, ¿por qué no puedo tomar represalias? Ese discípulo disciplinario de la etapa de transformación del chi no pudo detener su risa malvada, en realidad eres bastante inteligente, ya que ya sabes en lo que estamos pensando. ¿Por qué no nos permites obedientemente que te golpeemos, para que podamos ayudar al joven maestro Guasuan a desahogar su enfermiza ira? Si te atreves a resistirte, podrías perder un brazo o una pierna. Puedes venir y probar. Kai Yan los miró con frialdad. Cerdo testarudo. Ve a vencerlo. Bajo ese comando, los 5 salieron de nuevo. Sus manos feroces sin la menor vacilación. Con sus cultivos, tendrían energía más que suficiente, con algo de sobra mientras se ocupaban de Kai Yan. Entonces, cuando los 5 saltaron hacia adelante para enseñarle una lección a Kai Yan, naturalmente fue algo fácil de hacer. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.